bienvenidos a Conexiones. Es miércoles 3 de septiembre de 2017. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra también en las plataformas digitales. Estamos en la transmisión totalmente en vivo, en tiempo real, a través de el fanpage TVO Canal 23, Periscope en Twitter, en las redes o cuentas de Will Salgado y desde luego de este servidor. Tiene la otra opción de descargar desde su celular la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en cualquier país en el mundo. Antes de presentarle a nuestro invitado de esta tarde, quiero mostrarle y colocarle en perspectiva los temas que están en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país. La deuda podría llegar a 20.000 millones de dólares en 2018, dice la Diario El Mundo. El déficit fiscal será del 2.8% del Producto Interno Bruto, poco más de 800 millones de dólares. La foto destacada de Diario El Mundo tiene que ver con el horror en Las Vegas. Mientras tanto, el diario de hoy dice: Cámara libera a 10 acusados en caso Saca, siguen proceso en libertad por lavado de dinero y exonerados de agrupaciones ilícitas. La foto destacada del diario de hoy también tiene que ver con el terror en Las Vegas. Inicia proceso por elección de sala de lo constitucional. Este tema es muy intenso, pues lo que se está planteando ahí es que el Consejo Nacional de la Judicatura publicó ayer el registro de abogados elegibles para candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elección 2018, como primer paso, dice Diario El Mundo, del proceso de selección de 15 candidatos que postulará ante la Asamblea Legislativa. La deportación de pandilleros aumenta un 36% en 2017, un tema de preocupación porque agrega un elemento más a la situación conflictiva que se tiene con el tema de las pandillas en nuestro país. El fiscal general señala desinterés en asistencias internacionales. Dice el fiscal general Douglas Meléndez, criticó que después de 10 meses algunos países siguen sin responder las asistencias internacionales que ha solicitado en investigaciones sobre lavado de dinero y corrupción. Mientras tanto, se plantea en el diario de hoy cuenta regresiva para que ciudadanos verifiquen sus datos en el padrón 2018. Luis Parada se retira del proceso interno del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Él estaba planteándose como un posible candidato. Obviamente no se ha iniciado todavía el proceso de inscripción, pero se planteaba como un posible candidato a la presidencia o precandidato en todo caso. Además, El Salvador cae 14 puestos en índice de libertad económica. Esto es en materia estrictamente económica. De estos temas estaremos hablando esta tarde con nuestros invitados. Astram, que ha acudido a la Asamblea Legislativa justamente este día a presentar una pieza de correspondencia en la cual está pidiendo prácticamente estabilidad laboral. Eso es lo que tenemos. Ahí el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, que recibió esa solicitud y cuando fue presentada de manera oficial la propuesta también ante los legisladores. Pues bien, planteado esto, queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios en vivo acá en San Salvador Rolando Castro. Él es el secretario general de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales, Astram. Rolando, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, William, es un privilegio estar compartiendo contigo este set y bueno, gracias nuevamente por la invitación porque de esa manera la voz de la clase trabajadora está en la opinión pública y gracias, infinitamente gracias en nombre de la clase trabajadora. Bueno, perfecto, tenemos varios temas que hablar, ¿no? Y desde luego ustedes como sindicalistas que tienen una perspectiva que plantea desde luego por el trabajo municipal acá en San Salvador, pero también va más allá, ¿no?, de los principales temas en este país y hablaremos de todo eso. Antes de iniciar, quiero recordarles a ustedes nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, que está de aniversario, tiene 57 premios para usted, 19 pantallas de 32 pulgadas, 19 licuadoras Oster, 19 tarjetas de regalo de $25. Esta promoción va hasta el 31 de octubre. Dicho esto, bueno, para comenzar, Rolando, sí me gustaría un poco que habláramos bueno, en algún momento, esta es una parte más estrictamente política, ¿no?, digamos, porque en algún momento trascendió a nivel de medios de comunicación la posibilidad de que te incorporaras al Partido Gana como un candidato a diputado, ¿no? Pero bueno, el proceso ya pasó, entonces, al final, nada que ver con la parte política electoral, partidaria, digamos. Sí, yo le agradezco al presidente de la Asamblea Legislativa que me hizo una invitación pública de participar como candidato después de la casilla de él en las próximas elecciones del 2018 como diputado. Hicimos una consulta con muchos compañeros trabajadores, cuál era su opinión, su punto de vista, y habían como dos formas de interpretar esa propuesta. Una era de que probablemente yo llegando
a una curula a la Asamblea Legislativa, podíamos tocar de forma directa la temática de la clase trabajadora, que hoy por hoy en la Asamblea Legislativa no está siendo abordada. Pero también había otro planteamiento, que puede hacer una sola persona versus 83 diputados que tienen una agenda totalmente distinta a la que tienen la clase trabajadora. Entonces, al final la conclusión y la decisión fue agradecerle al diputado, pero que yo no participaba en el mundo electoral y político partidario. Y eso implicaba en todo caso, iba o te obligaba entonces a abandonar toda la parte del trabajo sindical. Sí, probablemente me obligaba a renunciar jurídicamente de la organización y dedicarme al mundo eminentemente político partidario, pero al final tomé la decisión de que yo he nacido y vengo del seno de la clase trabajadora y probablemente ahí voy a terminar. Voy a seguir, todavía tengo temas pendientes con los trabajadores y creo que todavía tengo que dar una lucha bastante fuerte para sacar adelante muchas demandas y muchas reivindicaciones de la clase trabajadora. ¿Fue entonces la mejor decisión? Hasta este momento creo y considero de que fue la más correcta. No te miento, William, que mucha gente se siente, bueno, ya siendo un diputado, con los privilegios que tiene un diputado, con prestaciones que tiene un diputado, con muchas cosas adicionales que puede tener un diputado, pero la verdad es de que ante ese planteamiento individual de todo ser humano de quererse ver en la Asamblea Legislativa, para mí pregonó más seguir con mi gente, seguir con la clase trabajadora, donde yo provengo, que es mi origen, y todavía tengo que hacer mucho por ello. Ahora, en este caso, Rolando Castro o Astram, o los dos en conjunto, imposible que a veces separarlo, tiene una buena relación con Guillermo Gallegos, ¿es con el presidente de la Asamblea Legislativa, es con Gana o a qué nivel? Nosotros tenemos una relación, en primer lugar, desde hace muchos años de amistad con el presidente. De amistad, hemos sido amigos durante mucho tiempo y han habido momentos bien cruciales en el proceso histórico de nuestra organización que ha pasado por unos momentos bien difíciles y él siempre ha estado como pendiente, apoyándonos cuando lo hemos buscado. Eso significa de que hay una amistad bastante histórica, pero hoy que está en la presidencia de la Asamblea Legislativa y que tiene una musculatura mucho más fuerte para poder incidir en las mismas agendas de la Asamblea, hemos encontrado también mucho apoyo y mucho respaldo en querer de legislar de una forma distinta y en función ya de la clase trabajadora. Así es que más es una amistad de carácter personal que con el partido, sí. Más es de carácter personal. Perfecto. Ahora bien, llegaron hoy a la Asamblea Legislativa ustedes, presentaron una propuesta, es estrictamente una propuesta de reforma a la ley, sí. Ley municipal, ¿no? Sí. Al Código Municipal sería en este caso. A la ley de la carrera administrativa. Ley de la carrera administrativa. A ver, ¿en qué términos está planteada? Porque esta es una propuesta que apenas ha entrado de manera oficial a la Asamblea Legislativa. Como es reforma, esto pasa por 43 diputados, ¿no? Sí. Que se pongan de acuerdo y digan, estamos de acuerdo en esto. Pero el presidente de la Asamblea recibió la iniciativa. Sí. Nosotros este día nos hicimos presentes a la Asamblea Legislativa a plantear una modificación de la ley de la carrera administrativa. Los trabajadores municipales estamos por un régimen de ley de la carrera administrativa municipal. Esta ley se constituyó hace un buen tiempo y la mira era garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores y también el crecimiento en el desarrollo de cada uno de los trabajadores municipales. Pero resulta que en esa misma ley dejaron un artículo que tiene que ver con la figura de supresión de plaza. Y todos los alcaldes, cada 3 años, cuando llegan, cuando hay cambios de gobierno, cuando hay cambios de administración, utilizan precisamente esa figura de supresión de plaza y despiden a trabajadores que su labor ha sido ser un servidor público municipal por contratar militantes de sus partidos políticos. Entonces, como nosotros vemos de que la única puerta que está abierta es la figura de la supresión de plaza, nosotros este día, William, nos hicimos presentes para darle iniciativa a la modificación de esa ley, especialmente en la figura de supresión de plaza, y cerrar y tener compasador puesto, como se dice, para que los trabajadores municipales no estén nerviosos. Quiero decirte que cada 3 años pasamos unos momentos bien difíciles a tal grado que nosotros tenemos ejemplos claros y contundentes de compañeras y compañeros que han tenido hasta derrames cerebrales, derrames faciales, producto de que cuando vienen las elecciones el nerviosismo fundamental lo tiene la familia municipal. Ahora, esta iniciativa, a ver, porque algunos partidos políticos, sobre todo los que tienen, me imagino, más alcaldías, son los que pueden ser beneficiados o afectados.
Digo, porque esta es una especie de lotería que a final de cuentas cada 3 años también los partidos políticos se rifan la posibilidad con los votos desde luego de continuar o no continuar dirigiendo una comuna. Cuando se van es que los partidos políticos es que sienten ese efecto negativo, pero cuando se quedan a veces pueden decir, bueno, como seguimos no hay problema, pero cuando se van dicen entonces cómo queda la gente que contraté, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr la parte que los partidos políticos que son afectados en un momento determinado o beneficiados pueden ser también, digan nosotros estamos de acuerdo? ¿Hay algún cabildeo que se ha hecho previo con otros partidos o no? Nosotros dimos la iniciativa ahora, la firmó el presidente, ya la logramos introducir para que tenga el trámite que la ley manda, pero a partir del día lunes nosotros vamos a lanzar un cabildeo muy fuerte para ir a hablar con muchos diputados de los diferentes partidos políticos. Siempre también cuando nosotros hemos llegado, ahí tenemos algunos diputados que son amigos nuestros, que son conocidos nuestros, y que de diferentes partidos políticos nos han apoyado. Ahora más que la amistad tiene que verse el planteamiento que tiene. Si tú sabes, tú te enteraste mucho, William, acaba de pasar una reforma de pensiones y todo el mundo habló en función de los trabajadores. Entonces nosotros ahora vamos a ver si lo que se dice se hace con hechos, no palabras, y vamos a plantear que los partidos políticos apoyen esta iniciativa para que le garanticen certidumbre y estabilidad laboral a toda la clase trabajadora. Es más, nosotros le hemos pedido al presidente de la Asamblea Legislativa que cuando lo agende en plenaria nos avisen qué fecha va a entrar, porque nosotros vamos a hacer una movilización de no menos de 3.000 trabajadores para entrar adentro de la Asamblea Legislativa y para ver qué políticos es que apoyan a los trabajadores o solo dicen apoyar a los trabajadores, pero en la práctica es totalmente distinto. Vamos a hacer un cabildeo esta semana que viene y también vamos a meter un poco de presión y vamos a estar yendo a las plenarias para verificar qué políticos son los que están en función de la clase de trabajo o solo los que utilizan el discurso del trabajador. Ahora, esto beneficia no solo a los trabajadores municipales en el caso del área metropolitana o San Salvador específicamente, no, esto sería a nivel nacional. 262 alcaldías del país. Pasa el mismo escenario en las 262 alcaldías, indistintamente el partido político que sea, indistintamente. Ahora bien, entonces, cuando dice supresión de plazas, Rolando, es porque, ¿cuál es el subterfugio en esencia que se utiliza? Porque finalmente las alcaldías no dejan de hacer su trabajo. Suprimen plazas, pero uno sigue viendo que de alguna forma siguen funcionando igual que antes, pero siguen funcionando. Entonces, cuando se suprimen plazas, ¿en dónde está el truco, digamos, de todo esto? Hacen una legulidad jurídica. Vamos a ver un ejemplo. En la alcaldía de Mexicanos hace aproximadamente 6 años despidieron 150 promotores sociales. Despidieron 150 promotores sociales diciendo de que había una figura de supresión de plaza. El concepto de supresión de plaza significa ya no lo necesito. Lo suprimen, lo despiden y se van. ¿Qué tuvieron que hacer? 150 promotores sociales despedidos, pero luego contrataron 150 gestores sociales. Lo que hicieron es que solo le cambiaron una palabrita de que diga promotor social, sustituida por gestor social, y con eso ya ahí está armada la trampa. Luego le preguntan, nos vamos a un juzgado y le dicen, mire, si usted dijo que no necesitaba, que ya eran innecesarias esas plazas, usted suprimió 150 plazas. Sí, juez, yo suprimí 150, pero 150 promotores sociales. Los que yo he contratado son gestores sociales, distintos. Solo le cambian una letra, solo le cambian una palabra y ya queda desactivada la clase trabajadora que ha servido 5, 10, 15, 20 años por la militancia partidaria que entran en estas áreas. Ahora, ustedes no están peleando porque el trabajador se quede, digamos, o sea, tampoco están ustedes alegando sobre otro tipo de procedimientos establecidos en la ley que se pueden seguir para un trabajador que por X motivo, digamos, no está rindiendo, etcétera, etcétera. Nosotros, el movimiento sindical, no está, William, para garantizar estabilidad laboral a la gente que es irresponsable, a la gente de que plantea actos ilícitos en las municipalidades. La organización sindical no es aquella cobija protectora para la irresponsabilidad, al contrario, nosotros estamos formando a toda nuestra clase trabajadora diciéndole que nosotros no nos debemos a un patrón que se llama alcalde, sino a un patrón que se llama pueblo, porque producto de las tasas municipales que tú pagas, que los televidentes pagan, las tasas municipales y los impuestos municipales, salen los salarios de nosotros. Entonces nuestro patrono de forma directa eres tú, es toda la gente que nos está viendo, que con el pago de sus tributos y sus impuestos
hacen los salarios de nosotros. Entonces nosotros estamos trabajando diciéndole, prestemos un excelente servicio, no para servirle a un alcalde de turno, porque el alcalde solamente puede estar 3 años, 6 años, 9 años. Nosotros nos debemos a un pueblo como tal. Entonces, sí, lo dejamos claro y categóricamente bien definido. No estamos defendiendo personas que estén que riñen con la ley. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros decimos, debe de respetarse el derecho a la estabilidad laboral cumpliendo el debido proceso. ¿Qué significa? Que de repente se le antoja a un jefe y dice, voy a despedir a este trabajador por estas y estas razones. No solamente que la diga, Will, sino que las demuestre, que las documente, que las sustente, y nosotros no tenemos por qué ir a hablar por ese trabajador. Pero sí hay muchas veces vulneraciones de derechos que ahí es donde el movimiento sindical tiene que intervenir. Por ejemplo, la transición anterior, ¿qué pasó con la estabilidad laboral? En la reciente, digamos, cuando asumió Nayib Bukele. Fíjate que en el tema de la alcaldía de San Salvador, Nayib buscó una figura bien inteligente y bien creativa. Dijo, yo no voy a despedir a ningún trabajador, y en efecto no despidió ni un tan solo trabajador. Pero dijo algo, dijo, miren, sí, yo voy a hacer unas indemnizaciones para el que presente una renuncia que se llama retiro voluntario, y le voy a dar una indemnización del 200%, no del 100%. Vamos a sacar un acuerdo de consejo y todo aquel que ponga un retiro voluntario, una renuncia. Entonces hubieron muchos compañeros que incluso ya estaban jubilados, ya estaban pensionados, y dijeron, bueno, en este acuerdo municipal hicieron cuenta, bueno, a mí me darían el 100% tanto, pero ahora el alcalde me está ofreciendo el 200%. Entonces lo que hubo fue una especie de retiro voluntario. Sin embargo, quiero dejar claro que en el caso de la síndica municipal y muchos concejales, especialmente del FMLN, sí llegaron a plantear despido, pero no lograron la correlación en el Consejo Municipal de San Salvador. ¿Cómo se detuvo eso? ¿Ustedes hicieron gestión o es justamente porque la correlación no da para que ellos puedan hacer? El Consejo de San Salvador, está integrado por 3, digamos, representaciones. Número 1, tiene 4 concejales el FMLN. Tiene 4 concejales que esos no son del FMLN, sino que responden a Nayib Bukele como tal. 4 concejales que esos no son del FMLN. 4 que sí son del FMLN y hay 6 de Arena. Entonces, para sacar acuerdos se necesita mayoría simple. ¿Cuál mayoría simple? Son 8 votos. Claro. Entonces el FMLN se quedó solo con 4 votos, pidiendo destitución a través de la síndica municipal, y Nayib con sus 4 votos dijo, nosotros no apoyamos este tipo de despidos masivos. Sí, eso fue inmediatamente se instaló esta administración municipal. Sí, nomás llegaron. La gente del frente llegó con decisiones de despidos masivos de la alcaldía de San Salvador. Nayib se implantó bien fuerte y dijo, no, ni mi voto, ni los votos de mis concejales van a estar para despedir trabajadores. Ahora, si ya poniendo el 200% hay alguien que dice, bueno, yo me quiero ir porque este retiro voluntario me ayuda con tanto dinero, esa ya era opción, pero no hizo ningún despido arbitrario, no lo hizo. Bueno, ya creo que vamos a entrar entonces a la parte de la visión de Astram estrictamente sobre la gestión municipal en San Salvador. Okay. Me interesa conocer, Rolando, un poco entonces cómo a estas alturas cómo ha avanzado la relación laboral de ustedes en términos de trabajadores y patronos, por ejemplo, en este caso con el alcalde de San Salvador. Sí, con el alcalde de San Salvador hemos tenido un entendimiento bastante grande, y el alcalde ha tenido algunos gestos muy comprensivos y muy loables, que a veces tú te preguntas, William, que este mundo está al revés. Nos guste o no nos guste, Nayib Bukele viene de una representación semiburgués de este país. Y el FMLN viene con un aspecto... Algunos dicen oligarquía, en otros términos, y en otros, la oligarquía de derecha, la oligarquía de izquierda, pero bueno. Sí, dicen que hay una nueva oligarquía flotante, roja en este momento. Pero lo que sí es cierto es que Nayib viene de ser un hombre de familia adinerada. Claro. Y eso no lo podemos negar aquí ni en ninguna parte del mundo. Y en teoría nosotros al movimiento sindical nos han vendido de que siempre un planteamiento burgués es antilaboral. Pero resulta que por eso yo digo que en El Salvador está el mundo al revés. Porque cuando llega Nayib a la alcaldía, los 4 votos del FMLN empiezan a pedir destituciones. A tal grado que en mi área que yo me desempeño en parques y jardines, la síndica municipal no le bastó solamente hablarlo en consejo, se fue a meter de forma intrusa a parques y a decirle allá a los trabajadores que no, que ahí algunos de nosotros íbamos a ir despedidos y que el primero era yo. Y el alcalde al final llamó al orden y dijo,
calmado, aquí no van a haber despidos. Entonces uno estamos hablando de Xochitl. Xochitl, sí. Entonces uno se pregunta, bueno, y esta gente que viene del FMLN, que todo el tiempo planteó que el movimiento sindical era su vanguardia, y vienen y piden descabezar movimiento sindical, y luego resulta que viene un burgués y tú lo tienes como antilaboral o antitrabajador, y resulta que él viene y él vela por derechos. Y también hay que admitir que los votos de Arena no se han prestado en la alcaldía de San Salvador para despedir trabajadores. Pero entonces, más bien Nayib se convierte en un aliado de ustedes, Nayib, en esas circunstancias. Nayib se convierte en un hombre identificado con los trabajadores, y un partido político que se llama FMLN se vuelve antitrabajador y represor con el movimiento sindical. Paradójico, en este país las cosas uno a veces no las logra entender. De acuerdo, vamos a quedarnos en ese punto, Rolando. Cuando regresemos me interesa que hablemos entonces ya de, sí creo que es importante analizar, conocer tu opinión de cómo está, cómo se observa esa relación de Nayib Bukele con el FMLN, qué impacto puede tener, estas cosas tienen consecuencias, ¿no? Entonces saber cómo las están viendo los trabajadores, me interesa conocer opinión de Astrán también sobre la situación del país, que tiene que ver con el tema de la inseguridad, la situación económica y bueno, las pensiones que recientemente hubo esa modificación. Vamos a irnos a una pausa, tenemos habilitados 2 números de teléfono, si ustedes desean pueden utilizarlos, 2263-0023, 2264-9179. Mientras tanto recuerdo nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Rolando Castro, el secretario general de la Asociación de Trabajadores Municipales, ASTRAM, está con nosotros en nuestros estudios. A ver, Rolando, esta parte que tiene que ver más con la visión de los trabajadores, pero sobre la parte política partidaria, inevitablemente se puede hablar de eso, y es un poco cómo se está viendo el nivel de conflictividad que tiene este momento, la tensión que tiene fuerte Nayib Bukele, alcalde de San Salvador, con el FMLN. Porque no sé hasta dónde eso puede tener alguna repercusión incluso sobre el sector trabajador dentro de la alcaldía. Pues nosotros estamos sumamente preocupados porque la verdad es de que con esa intención que tuvieron los concejales del FMLN de que nomás llegaron a la alcaldía y dieron destituciones de trabajadores, no nos deja de preocupar que el día de mañana el FMLN vaya solo y vaya a hacer un despido masivo en la alcaldía de San Salvador. Yo lo que sí creo es que en el tema del debate que se ha armado y que la cúpula del FMLN está planteando defender los derechos de la mujer y que por eso está el problema con Nayib, yo creo que al final no. La manzana, creo que la manzana de la discordia no es la que tiró Nayib. No es la que tiró Nayib. Yo creo que no es, si es que la tiró, lo dudo. Yo hasta este momento donde lo conozco es un hombre bastante respetuoso y vieras, por ejemplo, cuando llega y abraza a las compañeras que andan en barrido de calle. O sea, he visto un hombre como bastante identificado con nuestra compañera, y no creo que cambie dentro del consejo, pero al final yo no estuve ahí, no puedo decir si sí pasó o no pasó. Pero yo sí creo que el FMLN necesitaba un gran pretexto para enfrentar esta decisión. Y yo sí creo de que la síndica municipal nada más ha sido utilizada políticamente por parte del FMLN, que al final creo que puede ser un derecho más elemental aprovecharse del problema de ella que tuvo con Nayib, y luego utilizarla como caballito de Troya para decir, en el marco del respeto a nosotros, a las mujeres, tomamos la decisión de abrirle un proceso en el Tribunal de Ética a Nayib. Yo creo que al final solo era un pretexto nada más. Y el otro tema por el que le están siguiendo un procedimiento en el Tribunal de Ética es, bueno, por algunas declaraciones que les ha incomodado, como por ejemplo en Washington, que dijo que acá no había presidente, sí, y otras críticas más. ¿Ese sí crees que podría ser el fondo de la tensión? Yo creo que sí. Yo creo que las cúpulas partidarias se acostumbran mucho a la idolatría y tienen mucha gente genuflexa dentro de los partidos políticos, y para ostentar un cargo de elección popular prácticamente lo que necesitan es que la gente se les vaya a arrodillar y a decirle a las órdenes, mi general. Y creo que Nayib Bukele no es ese tipo de persona.
a raíz de algunas críticas que viene haciendo de forma permanente al actual gobierno, y revienta en Washington cuando dice de que no hay presidente en El Salvador, creo que al final estas cúpulas partidarias son bastante antidemocráticas. Y el tema de la síndica municipal creo que nada más es el pretexto para enfrentar y seguirle un procedimiento. Ahora, pero ella ya no sigue en la alcaldía, ¿no? ¿Cómo no? ¿Continúa? ¿Cómo no? Ella es síndica municipal. Pero bueno, la parte de salario sí se resolvió entonces, supuestamente ya hoy trabajando directamente en la fracción, en la Asamblea Legislativa. No, lo que pasa es que como síndica ella, yo no sé si cobra salario o cobra dieta, no dietas. sé, pero lo cierto es que sí también está cobrando en la alcaldía de San Salvador, o sea, ella no está ad honorem, hasta donde yo entiendo, el que está ad honorem y que no cobra, eso es lo que yo conozco, es el alcalde y otro par de funcionarios más. Creo que el doctor Fabio Castillo tampoco cobra. Creo que lo hacen donaciones para un tema de plan de becas que hay en las comunidades. Pero en el caso de la síndica municipal tenemos entendido que ella siempre ha cobrado. No sé, vuelvo a repetir, William, bajo concepto de qué, si es concepto de salario o concepto de dieta. Pero al final sí creo que utilizaron a la síndica como la punta del iceberg para seguirle un procedimiento en el Tribunal de Ética. Pero fíjate que yo creo que el FMLN está tan debilitado, políticamente hablando, que no tiene el músculo político como para expulsar a la figura política más emblemática y más popular de este país, como es el alcalde. ¿Crees tú que no ocurra eso, aunque todos los indicios que se tienen va hacia eso? O sea, las declaraciones que uno escucha, bueno, un poco, incluso la forma en cómo se ve activamente en redes sociales o cómo se está preparando Jacqueline, ¿no? Dice uno, bueno, pero aquí parece que las condiciones se están dando como para hacer esa transición o hacer ese cambio dentro del FMLN y que entonces Jacqueline Rivera se convierta en la candidata a la alcaldía. Jacqueline Rivera lo que le puede pasar que va a andar en campaña en Soyapango diciendo que es candidata de San Salvador porque no conoce San Salvador. O sea, sí conoce San Salvador porque viene de allá de Suchitoto y de Cuscatlán a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque trabaja. Sí. Creo que conoce cabal el Citrán. ¿Te referís al territorio, sí, a las comunidades? Sí, exacto. Si llega a hacer trabajo territorial de campaña, lo más seguro que va a andar en San Marcos, en Soyapango, diciendo de que anda buscando votos para San Salvador porque ella no es de San Salvador. Ella toda su vida ha vivido y es militante activa y saca sus votos de Cuscatlán como tal. San Salvador no conoce, vuelvo a repetir, sí lo conoce porque viene de allá de Cuscatlán y se traslada a la Asamblea Legislativa donde ella trabaja, pero territorialmente, geográficamente hablando, ella no conoce, ella no es de acá de San Salvador. Es más, yo un día le cuestioné al alcalde y le digo, mira, ¿y vos cómo es que traes a una síndica municipal que no es de San Salvador? ¿Y vos cómo traes una síndica municipal? ¿Qué amor patriótico, geográfico a una capital puede tener alguien que no es de la capital, que no vive acá? Entonces, incluso lo cuestioné a él cuando me dijo de que llevaba de síndica a la nueva síndica, era Jacqueline Rivera. Entonces, no creo que el FMLN quiera salir tan derrotado estratégicamente poniendo a una candidata que ni siquiera es del departamento, mucho menos del municipio. Y creo que, vuelvo a repetir, William, creo que lo que está es una estratagema mediática para que Nayib se desespere y renuncie. Pero no creo que tenga la musculatura política el FMLN para expulsarlo. Y te lo explico pero por qué. Eventualmente Nayib no parece que vaya a renunciar tampoco. No va a renunciar. No creo, bueno, hasta donde yo lo he visto, no creo que renuncie. No creo que renuncie. No ha dado esas señales. No, es más, en la última declaración dijo, yo no voy a renunciar. Eso lo dijo recientemente, hace aproximadamente 8 días. No voy a renunciar, eso fue lo que dijo en medio. Y yo creo que el FMLN no lo va a expulsar y es por una razón. La razón fundamental, no está probado el tema jurídicamente hablando ni técnicamente hablando sobre la dichosa manzana. No está comprobado. Sí. Y número 2, mira, y si lo expulsan a un alcalde de San Salvador solamente porque critica a la cúpula del FMLN y no los estatutos del partido plantean que el verdadero concepto de revolución es pasar por procesos de autocrítica. Entonces, creo que base legal no tiene. Recuerda, William, que hoy tenemos un Tribunal Supremo Electoral que probablemente lo van a tratar de penetrar porque está formado por partidos políticos, pero recordad que hay una sala de lo constitucional que si se vulneran los derechos, el 97% de los afiliados al FMLN, de los militantes, los que van a votar, votaron por él, y todavía viene la cúpula y le dice, miren, ese 97% lo voy a desconocer y voy a poner a una persona que no conoce a San Salvador y que no es de San Salvador. Yo creo que estaría en serias dificultades. Yo casi que pronostico, sin temor a equivocarme ante tu prestigioso programa,
que el FMLN no tiene la fuerza política ni la musculatura política hoy por hoy para expulsar al hombre más popular de este país. Ahora, y en todo caso, entonces, el FMLN tendría que manejar esto con muchas pinzas para evitar entonces abrir flancos jurídicos y que, como decía, entonces a nivel de tribunal o más bien a nivel de sala de lo constitucional le voten el proceso. Sí, porque imagínate la sala cómo se va a sentir cuando ella mandató a que hubieran elecciones internas y ahora resulta que por una leguleyada jurídica o por un caballito de Troya construido desde la alcaldía de San Salvador, quieran eliminar la voluntad expresada por una sala. Yo creo que estarían en serias dificultades. Pero entonces, en este conflicto, ¿quién está perdiendo más? ¿Nayib Bukele o el FMLN? Si en este país tú tienes un nivel de popularidad bajo y criticas a los partidos políticos, rápido tienes mucha fuerza, porque todo el que se pelea con el partido político en El Salvador como que tiene un rating de primer nivel. Creo que esta batalla mediática, popularmente hablando, y en términos de credibilidad la está ganando el alcalde de San Salvador, porque imagínate cuando un partido político quiere expulsar a alguien solamente porque es crítico hacia adentro, está renunciando a todo concepto revolucionario que se maneje. Ese concepto de revolución creo que quedó para el 92 hacia atrás, del 92 para acá, fue con lo que iniciamos contigo, que es la construcción de las nuevas oligarquías de este país. Ahora, Rolando, en todo caso ustedes... igual, ustedes como trabajadores continúan, ¿no? Pero han habido transiciones entre transiciones y están listos a lo que pueda venir para la próxima elección municipal en San Salvador. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, la cúpula del partido es bastante, no deja de haber mucha hipocresía. Violeta Mengíbar cuando llegó nos despidió 240 trabajadores. De los 240 trabajadores, el 70% eran mujeres. Ahí no importaban los derechos elementales de la mujer. Mujeres compañeras nuestras que eran madres solteras, güey, y no hicieron nada, al contrario, la apoyaron. Hoy que se toca el tema de la síndica, yo sí creo que como trabajadores tenemos clarito algo, y esto lo quiero dejar bien clarito en tu medio. Tenemos pero bien clarito algo. El FMLN, difícil o imposible para que llegue a gobernar la alcaldía de San Salvador. La crisis más grande, aguda, que tuvimos la clase trabajadora y el movimiento sindical fue precisamente cuando el FMLN puro, que estamos hablando que llegó Violeta Mengíbar, eso ha dejado traumado a la clase trabajadora. Si ponen a una persona como esta señora que están hablando, difícilmente el FMLN tiene posibilidad mínima. El FMLN puede ser relegado a una tercera fuerza política en San Salvador. ¿Crees tú que el FMLN ha erosionado o debilitado mucho su imagen en la relación con el sector trabajador, en este caso con Astram? Fíjate que en el 97 que el FMLN toma parte del control de las alcaldías, nosotros nos peleamos con el FMLN. Y yo cuando llegaba al colegio médico donde nos reuníamos todo el movimiento sindical, me criticaban y me juzgaban por qué me estaba peleando con el FMLN. Y yo siempre les dije a todos mis compañeros del movimiento sindical, si yo le pido a Dios que el FMLN gane el Ejecutivo, es porque cuando gane el Ejecutivo ustedes se me van a entender por qué estamos en esta lucha. Quiero decirte que yo hoy voy al sector magisterial, al sector salud, y me dicen, Rolando, todo lo que tú nos dijiste en el 97 exactamente es copiadito como lo están haciendo en el Ejecutivo. Van a tener una gran derrota electoral, y una derrota electoral muy fuerte va a venir del movimiento sindical salvadoreño, porque lo han tratado y hoy lo están tratando pésimamente mal. Le quitaron el escalafón, machetearon, estrangularon un escalafón salarial del sector salud, del sector educación, que son luchas históricas y heroicas del movimiento sindical, y hoy el FMLN ha venido a golpearlo. Yo te garantizo que en la alcaldía el FMLN difícilmente va a tener entrada, y en el Ejecutivo para las próximas elecciones va a tener un revés bastante grande, y el movimiento sindical va a ser el que se va a encargar de eso. Ahora, tú me dices esto a partir del pulso que tienes de cómo cómo se siente el sector sindical en este país, y ese sentir va más allá de Astram. Sí, yo hablo con compañeros del sector salud y me dicen, no, esa tu alcaldesa que vos la sacaste de la alcaldía y hoy es ministra de nosotros, por Dios, es lo más represor, lo más represivo que hemos tenido. Y hay compañeros sindicalistas del sector salud que me dicen, ni siquiera en los gobiernos, así dicen ellos, ni siquiera en los gobiernos tiranos, que tuvo represión fuerte la derecha de este país, nos trató como nos está tratando esta ministra. Entonces, voy al sector salud, voy al sector magisterial, y todos los sectores y actores en CEPA están, en diferentes instituciones, están enfrentando una represión fuerte al movimiento sindical, los están queriendo dividir, fragmentar, como lo hicieron con nosotros, están despidiendo dirigentes sindicales, y si no, pregúntate, Monge fue un dirigente sindical del sector salud. Sí. En el gobierno de Funes lo despidieron a Monge.
Y Monge hoy forma parte del índice de desempleo de este país. Un dirigente sindical emblemático que trabajó para el FMLN. Estamos hablando de Rigoberto, es Rigoberto, ¿no, Ricardo? Sí, Ricardo Monge. Ricardo Monge. Del STIS. Del STIS fue un dirigente emblemático que luchó, y no solo eso, activista directo del FMLN, que incluso fue síndico municipal en San Pedro Perulapán, en su municipio. Sí, y nomás el gobierno de Funes llegó, lo despidió. Y hoy Ricardo Monge, un dirigente emblemático, forma parte del índice de desempleo de este país, producto de la represión del FMLN. Ahora, Rolando, pero el sindicalismo en el país, la clase trabajadora como tal, digamos, del sector público, en este caso del sector municipal, público en general, ha estado bastante disgregado, o sea, cada quien en sus propias luchas. Sí. ¿Qué está pasando con el sindicalismo en el país? Gran error, yo creo que, y esa es una autocrítica hacia adentro del movimiento sindical. El gran problema, fíjate que yo estuve hoy luego en una entrevista con unos compañeros compartiendo ahí, y qué complicado es cuando hay gente comprometida con el gobierno y cuando hay gente comprometida con los sectores empresariales de este país. Cuando estuvimos hablando y abordando el tema de las pensiones en El Salvador, el movimiento sindical, el peor error es ideologizarse a un segmento o a una agenda partidaria. Ese es el peor error que puede pasar. Nosotros no debemos la única bandera de lucha que debemos de tener y la única bandera partidaria debe ser la clase trabajadora. Yo creo que hay una autocrítica. Tenemos un movimiento sindical dividido, fragmentado y secuestrado por algunos partidos políticos. Primeramente Dios, tenemos un compromiso que en estos próximos años nos entremos todo el movimiento sindical a un proceso de autocrítica y armemos una sola agenda de país, porque yo decía, el gobierno dice esto es lo que quiero cuando define un presupuesto general de la nación. ANEP convoca al ENADE y dice el sector empresarial esto es lo que quiero, pero el movimiento laboral nunca está. Entonces, ojalá y armemos un proceso de autocrítica interna y de que saquemos un movimiento sindical fortalecido, vigoroso y unido en los próximos años por el bien de la clase trabajadora. Perfecto. Bueno, me indican de que hacemos una pausa comercial. Cuando regresemos, hablemos un poco de la visión laboral. Bueno, acaba de pasar la reforma a las AFP, ¿no? Al sistema de pensiones. Sí. Me gustaría saber un poco cuál es la observación que tienen ustedes de cómo está planteando esto. Parece que al final hubo una unanimidad, a excepción de algunos diputados que no votaron, pero en general hubo unanimidad. Entonces se plantea como una reforma que al menos contó con ese apoyo, ¿no? Y eso le da un respiro, parece, a este proceso que se había abierto y que se parecía muy tenso sobre el tema de las pensiones. Vamos a hablar de ese asunto cuando regresemos. Una pausa comercial, volvemos. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. A ver, Rolando, el tema entonces reciente, lo que acaba de pasar con el tema de modificación a la ley del sistema de ahorro para pensiones, ¿lo han analizado ustedes? ¿Cuál es la apreciación general que tienen sobre esto? Nosotros hemos venido dando históricamente una lucha y una batalla bastante fuerte. Estábamos convencidos de que no era fácil porque estábamos enfrentando a una agenda eminentemente gubernamental por parte del presidente de la República y su partido político, donde querían quedarse con el dinero de los trabajadores, pero por otro lado estábamos enfrentando unas administradoras de fondos de pensiones que no quieren dejar de ganar el 2.2 de comisión para administrar cerca de 10.000 millones de dólares que tenemos ahorita como fondo de pensiones, el bolsón global de la clase trabajadora. Entonces estábamos claros de que ese debate iba a ser bastante fuerte, bastante álgido, pero que esos dos grupos, esos dos sectores fuertes iban a tener la mayor presencia en el tema este. Así fue. Prácticamente los dueños de la plata estuvimos como muy pocos tomados en cuenta en ese proceso. Creo de que la reforma recién aprobada, si a nosotros nos preguntan, mira, de 1 a 10, ¿cuánto estás satisfecho con 10? Nosotros decimos, no estamos satisfechos. Le ponemos probablemente 7 de aceptación. ¿Por qué? Porque nosotros planteábamos, por ejemplo, que las AFP se les quitara el 0.5 de la rentabilidad y que fuera un bolsón global de los trabajadores. O sea, de 2.2 en promedio que se tenía, bajar menos 0.5.
Estamos hablando que quedaba a 1.7. 1.7. A 1.7. Del 0.5 que nosotros planteamos, apenas solo se les quitó el 0.3. Sí. Pero estamos hablando, William, que eso equivale a cerca de 300 millones de dólares. O sea, es una cuestión bastante grande. Pero, ¿cuál es el problema? Que nos imponen a nosotros un punto más y un punto a la parte patronal. Y entonces resulta que hoy las administradoras de fondos de pensiones, si bien es cierto, pierden de 2.2 a 1.9, pero del 2.2 lo tenían del 13%. Hoy bajan, en teoría, 0.3, pero ya van a administrar el 15%. Entonces, en economía en escala se define de que probablemente ellos aritméticamente bajan, pero en economía en escala van a administrar más plata. Ahora, pero algunos expertos con los que uno conversaba, bueno, con la misma gente, digamos, que eran parte de toda esta discusión, el tema era hasta qué punto se podía hacer una reforma a todo el sistema de pensiones sin que eso, que fuera imposible, digamos, o no impactar al sector laboral, al sector trabajador. Y entonces se supone que esta ha sido como la salida más suave, aunque tiene esa parte negativa, ¿no? Porque las otras opciones iban en poder aumentar la edad de retiro, incrementar las cotizaciones y todo esto, pero entonces, ¿no crees que finalmente ha sido como, digamos, lo más salomónico en medio de la Sí, de por la eso crisis? digo que no nos sentimos 100% satisfechos, pero tampoco derrotados. ¿Por qué? Yo estaba claro, William, que el tema de las edades casi imposible que pasara en esta reforma porque en menos de 4 meses estamos en elecciones y ningún partido político se iba a querer aventar ese albur. Mucho costo. Era un costo político demasiado grande, no lo iban a hacer. Sin embargo, yo sí creo de que entre la propuesta del gobierno, que era llevarse la plata de los trabajadores, y la reforma recién aprobada, creo que hemos ganado. Ahora, debimos haber ganado más. Número uno, nosotros sí planteábamos que a la parte patronal sí se le impactara con 2 puntos. Planteábamos que las AFP dejaran de ganar el 0.5 y que nosotros como trabajadores diéramos el 0.5, pero el 0.5 de la clase trabajadora, nosotros lo planteamos que fuera la construcción del seguro de desempleo en El Salvador. Estamos hablando de que el 0.5 impacta cerca de 500 millones de dólares. Entonces, con ese bolsón, en El Salvador hay una gran inestabilidad laboral. Bueno, solo para tener parámetros de medición, del 100% de las personas económicamente activas, apenas el 23% tienen un sueño llamado pensión. De ese 23%, apenas el 40% es que logra ese sueño. El 60% se queda en el camino. ¿Y por qué se queda? Producto de inestabilidad laboral. Nosotros fuimos recientemente a Washington a una reunión con senadores y congresistas y evaluábamos el tema del seguro de desempleo en Estados Unidos. Allá es un poco complicado porque quieras o no tienen un seguro de desempleo indefinido, a tal grado que a nuestros migrantes les toca ir a trabajar para mantener a esa gente. Pero nosotros acá decíamos que había que conformar un seguro de desempleo en El Salvador por 6 meses y que fuera gradual, No nos hicieron caso en eso, pero yo creo que al final lo menos peor que pudimos ver salido de la clase trabajadora fue con esta reforma. Ahora, se supone que para 2022 es inevitable que se entre a discutir ya los temas así sensibles, ¿no? La edad de retiro y demás. La proyección que nosotros tenemos es que esta reforma de pensiones va a ser discutida antes, porque no contemplaron temas bien fundamentales y estructurales. Y el tema de la ampliación, por ejemplo, de la base tributaria que tiene, nosotros planteábamos por qué no ampliar cobertura en el tema del comercio informal, por ejemplo, que ahí hay gente que tiene un nivel adquisitivo, puede haber mucha gente que tiene un nivel adquisitivo mejor que cualquier empleado público o cualquier empleado privado. Sin embargo, esos temas fueron los grandes ausentes. Yo creo que el tema de reforma de pensiones, estábamos con 2 pistolas, una pistola del sector privado diciendo no, queremos que se vaya para otro lado, y teníamos la pistola del gobierno que decía, me quedo ya con la caja chica vaciada y quería resolver y agarrar la plata de los trabajadores. Creo que al final salimos de eso. Pero entonces el gobierno lo estaba viendo estrictamente como un tema de cómo resolver su problema fiscal. Definitivamente. Pero se ha planteado que eso es un error también, o sea, es decir, tratar de descansar la situación de crisis fiscal sobre el tema de pensiones. Desde el debate inicial estábamos convencidos que eso estaba viendo desde el enfoque eminentemente fiscal. Y te pongo un ejemplo, William. ¿Tú has visto activa en el tema de pensiones a la ministra de Trabajo? No. ¿Tú has visto activo al superintendente de pensiones? No. ¿A quién viste activo defendiendo la reforma de pensiones? A Cáceres.
A Cáceres, al ministro de Hacienda. El que estaba preocupado por el tema de la caja del Estado era Cáceres. Por lo tanto, esa reforma de pensiones iba totalmente casi volcada a resolver el tema fiscal. Por supuesto que es un error. El tema fiscal debe de verse por un lado y el tema de pensiones por otro. Pero no fue así. Y si no, ahora, perdón, pero este tema de pensiones se pudo haber resuelto hace incluso 1 o 2 años atrás. Sí. ¿Cómo se acumuló tanto este tema hasta hoy? Sencillo, porque ya el tema del impago estaba apretando la camisa. Si tú tienes claridad de que para el 4 de octubre tenía que tener $90 millones disponibles para resolver el tema de los pensionados. Entonces, quieras o no, acá lo que metió la camisa de fuerza bastante fue el tema eminentemente fiscal más que el tema de pensión justa y digna. Y también hay una hipocresía. A veces yo veo a los empresarios hablando de pensión justa y digna. Todo empresario que sentaste en tu set te decía pensión justa y digna. La pensión se conforma de tu salario, te aplican el 13% de retención y posteriormente eso va a un bolsón, ese bolsón gana rentabilidad y por último se multiplica por el tiempo. Tú no puedes hablar de pensión justa y digna cuando tienes salarios de hambre en El Salvador. El tema integral se resuelve con salarios también. Ya, esa es la parte económica, ¿no? Sí. Un poco lo que está pasando en este país. En el tema de seguridad, Rolando, la capital, los problemas de la capital, ¿para dónde vamos? Juegan con la inteligencia de nuestro pueblo. Sacar tanquetas, sacar carros blindados, sacar artillería pesada, que un experto me decía que en una de esas blindadas andan M60. Al final nosotros les decíamos, a lo mejor está haciendo demostración El Salvador de su campo armamentístico al estilo como lo está haciendo Corea del Norte con Estados Unidos, pero lo cierto es que esta es una payasada en materia de seguridad. O sea, tú sabes, bueno, tú estás mejor informado, William, están habiendo cerca de 30 muertos al día en El Salvador cuando está sacando ese montón de cosas que en el museo deberían de estar. O sea, prácticamente lo que están haciendo es jugar con la inteligencia del pueblo. En materia de seguridad... Bueno, pero hay un buen segmento de población que sí cree y confía y cree que al ver las tanquetas y demás de la Fuerza Armada, eso le da por lo menos alguna especie de alivio de seguridad. O sea, sí lo hay. Digo, porque si no, no estuvieran ahí entonces también. No creo que la gente de Fuerza Armada o la gente de gobierno no sepa eso. O sea, yo creo que ellos están convencidos, el propio equipo que maneja el tema de seguridad en El Salvador creo que está sumamente convencido de que no están resolviendo el tema integral, ni mucho menos está haciendo paliativo el tema, y si no veamos los indicadores que te están diciendo las estadísticas, cerca de 30, bueno, el fin de semana pasado hubieron cerca de 60 personas fallecidas producto de la delincuencia. Bueno, ayer teníamos esta gráfica del LPG Dato y justo ayer con el general Vargas también y un politólogo con Luis Contreras hacíamos un análisis y justamente lo que tenemos en septiembre 435 homicidios respecto del 2016 344, o sea, eso es lo que ha habido. Entonces ahí demuestra que las tanquetas solo están para tomarse la foto, las tanquetas están para jugar nada más con el imaginario colectivo de un pueblo, diciendo, acá está el gobierno, mostrando su musculatura, pero no está siendo efectivo, Willy. Ustedes como trabajadores están vinculados directamente con las comunidades, claro, ¿no? Porque el trabajo que ejercen luego les permite tener ese contacto. Entonces, digamos, si te pidieran luces de qué hacer en las comunidades acá en San Salvador, por dónde entrarle ese tema, cómo poder ir desmontando un poco la situación de conflictividad, de violencia que se vive en las comunidades, en los barrios. En materia de seguridad, El Salvador, planteando el control territorial y geográfico del país, es un estado fallido en materia de seguridad. Eso estamos plenamente convencidos. El control territorial, geográfico, lo tiene tomado la delincuencia y no lo tiene tomado el Estado salvadoreño como tal. Eso hay que tener claridad, Yo creo que esto no se resuelve sacando esos tanques viejos que tienen ahí, no se resuelve andar haciendo una demostración. Ya casi el presidente de El Salvador se considera que es el presidente de Corea del Norte, mostrándole a Estados Unidos musculatura. Eso es una locura lo que están haciendo en materia de seguridad. Yo creo que acá, el día que construyamos oportunidades reales a las comunidades, el día que combatamos el índice de desempleo en El Salvador, el día de que estas familias pobres tengan oportunidades, el día de que en el sector salud tengamos un sistema de salud justo y digno para toda la clase trabajadora y para todo el pueblo salvadoreño, ese día las condiciones van a cambiar. Tú no puedes utilizar el instrumento de represión como una política estructural para combatir el tema de la delincuencia si antes no le garantiza las condiciones básicas de supervivencia, de subsistencia
y de desarrollo a las comunidades. Eso va a ser fallido todo el tiempo. El tema de violencia y de represión nunca va a resolver integralmente el tema en El Salvador de violencia. No lo va a resolver. Generación de empleo totalmente indispensable. Sí, lo que pasa es de que si tú no le garantizas condiciones de comida, de alimentación, de salud, de vivienda, la verdad es que vas a tener mucha gente en el ocio y esa gente en el ocio va a salir a delinquir tarde o temprano. Tú no puedes resolver el tema de delincuencia, de criminalidad, de violencia en El Salvador solo sacando tanquetas. Tiene que haber oportunidades reales y objetivas para todas esas familias. Y por ejemplo, en el análisis de los trabajadores, ¿cómo se visualiza esto? ¿Hacia dónde vamos? Porque al final el tema de seguridad es grave. Bueno, uno cuando revisa encuestas, ¿no? Lo que aparece es el tema de la inseguridad en el país y luego vienen los temas económicos. O sea, es así como está ese orden. Claro. Falta de oportunidades, lo que estamos diciendo. Yo creo que este es populismo barato de cara a las elecciones que vienen de alcaldes y diputados. Estar sacando y estar haciendo una demostración de matonería, de músculo militar es una tremenda locura, Yo creo que si no somos capaces, los gobernantes no son capaces de ofrecer oportunidades a esta gente que ha nacido en esta tierra cuscatleca, va a ser bien difícil e imposible de poder resolver el tema de delincuencia en El Salvador. No basta con sacar fuerza militar, no basta con que la policía esté reprimiendo, no basta eso, basta con que le llevemos oportunidades reales a un pueblo que hoy por hoy tiene hambre, está muriendo y está sangrando en este país. Nosotros estamos convencidos de eso. El tema de violencia está golpeando parejo, ¿no? A todo el mundo y en el caso de la clase trabajadora igual, o sea, al final de cuentas los trabajadores también se movilizan en zonas complicadas, bien complicadas, ¿no? William. Nosotros ya tenemos que incluso a nuestras bodegas han llegado a asesinar a compañeros nuestros. O sea, la verdad es bien complicada en el país. Imagínate que de repente tú vives en un lugar donde a lo mejor existe un tipo de grupo pandilleril y luego por tu trabajo vas donde está otro, solo eso ha generado muchas dificultades a la clase trabajadora. Lo único que nosotros siempre planteamos que somos trabajadores. Pero resolver eso es difícil para ustedes también. O sea, nosotros es complicado. Al final un jefe te da la orden y te dice vaya a tal lugar y uno como trabajador pues tiene que acatar las decisiones, corriendo todos los riesgos del mundo y encomendándonos única y exclusivamente a nuestro Padre Celestial, que es el único que le puede dar seguridad a uno, porque tiene que hacerle caso a la orden del jefe porque es el trabajo de nosotros y además tiene que correr los riesgos que comúnmente se corren. La verdad estamos en una situación difícil y lo más fregado de todo es tu pregunta y tu valoración. No vemos ni siquiera una luz mínima de esperanza de poder resolver esta situación en el país. No la vemos, nos sentimos frustrados. En el tema de seguridad no están resolviendo este tema. O sea, los planes no te dan ninguna confianza en los planes que se han hecho, los que se están proyectando. Yo creo que hay un equipo de alto nivel del gabinete de gobierno totalmente incapaz para resolver este tipo de problemas. Ya lo mostró, pasaron 5 años de Funes, que fortalecieron las pandillas y que ha quedado evidenciado totalmente. Tenemos ya sobre 3 años de este gobierno y vemos un retroceso en materia de seguridad, un retroceso total y un país que cada día se sangra más. Nuestra juventud está poniendo muchos muertos y al final los muertos más lo pone la gente pobre. Perfecto. Para cerrar sobre uno de los temas del principio que teníamos, Rolando, porque el tiempo se nos agota, elecciones 4 de marzo, entonces, la orientación que darán ustedes al sector trabajador para esa elección. Sí, nosotros estamos analizando los candidatos, los alcaldes que van a las diferentes alcaldías del país y al final nosotros lo que esperamos es tener acercamientos con los candidatos, firmar si es posible algunos documentos de confidencialidad garantizando la estabilidad laboral de la clase trabajadora y todo aquel que se comprometa a respetar la estabilidad laboral de los trabajadores pues tendrá un beneplácito bastante grande y probablemente un espaldarazo de los trabajadores. Aquel que no se comprometa pues ni modo. Nosotros en este tema dejamos como mucho a libre albedrío a la clase trabajadora que tome su decisión. Bueno, perfecto. Se nos agotó el tiempo. Rolando, te agradezco que hayas compartido con nosotros. Esperamos que más adelante nos acompañe y hacer algunas reflexiones, análisis de país. No, muchísimas gracias, William. Un periodista con larga trayectoria y profesionalismo como el tuyo es digno pues de admirar y yo me siento totalmente orgulloso, un hombre de la clase trabajadora, tener una invitación de parte tuya. Estaré abierto siempre. Perfecto, te esperamos. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.